partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches. Acá un espacio para pensar. Este es un espacio para pensar, por eso Confines del Conocimiento. Con fines del conocimiento. No estamos hablando solamente de estar en los confines ahí, entre lo que se conoce y lo que se quiere investigar, sino cuáles son los fines del conocimiento. Y para eso tiene que ser un espacio para pensar. Pensar es pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo. No es opinología, que es la pandemia que estamos viviendo en Occidente, el Oriente occidentalizado, opinología, que es, yo creo y según me han dicho, bueno, no. Este es un espacio para pensar donde hablamos de las cosas que habitualmente no se hablan. Y que si se hablan, no se hablan dejándole el tiempo que requieren. En 2 minutos hay que explicar tal cosa. Acá tenemos hasta las 21 horas todos los miércoles, empezamos 20:04, 20:05, unas pocas pausas, y tenemos para pensar, para reflexionar, precisamente sobre esas cosas que generalmente no se hablan. Uno de los temas que me interesa reflexionar es hoy, seguramente va a dar para más, pero vamos a reflexionar, hoy comenzar con el tema de la parapsicología. Parapsicología. Es interesante, si hacemos historia, y es necesaria acá, ver lo que ha ido aconteciendo con lo que fue la prehistoria de la parapsicología propiamente dicha y lo que ocurre hoy. Y vamos a advertir que todo eso está en íntima relación con el contexto sociocultural que va llevando Occidente. Comienzo con un recuerdo. Yo tuve un maestro de I Ching. I Ching es el oráculo chino. Un texto sapiencial y oracular que tiene miles de años de antigüedad y que los expertos chinos en esto no lo tienen escrito, lo tienen memorizado. Mi maestro en esto fue el doctor Carlos Wang, una persona nacida en China, en Tianjin. Cuando la revolución de Mao, su familia no estaba de acuerdo, se tuvo que ir, se fueron a París. Allí el joven Carlos Wang, que hablaba obviamente, aprendió a hablar muy bien el francés, a escribirlo, hizo la carrera de médico. Y después decidió no quedarse en Europa, venir a la Argentina. Acá revalidó su condición de médico especializado en psiquiatría, médico psiquiatra, y muy interesado por la misma línea que en aquellos tiempos yo estaba empezando a abrazar, que es el legado del sabio Carl Gustav Jung, el amplificador de las teorías de Sigmund Freud, el hombre que no tuvo temor en meterse en esas cosas que lo académico, lo políticamente correcto no se mete. La parapsicología, la astrología, el I Ching, el esoterismo, el mundo de lo iniciático, la alquimia. Hay textos de Carl Gustav Jung sobre todo esto que estoy diciendo. Y aprendí a utilizar el I Ching con la sabiduría que me transmitió. Él tuvo la gentileza y yo el honor, el doctor Carlos Wang.
que ya hace décadas no está en este plano, ha desencarnado. Cuando yo le explicaba que estaba estudiando parapsicología, que más allá de otros estudios míos, esencialmente yo necesitaba ser parapsicólogo, él me dijo, vea, Las Heras, estaba pensando en términos de mi cultura, de la China. Si yo estuviera ahora en Pekín o en cualquier otra localidad china y le tuviera que decir que tengo un alumno que es parapsicólogo, ¿cómo le explico esto? Porque en la cultura china, lo que para nosotros es lo parapsicológico, algo tan especial, es algo que está centrado, es como hablar de que todos los días hay que respirar. Entonces me dijo, ya sé, yo a un coetáneo mío, para explicarle lo que hace usted, Las Heras, le tendría que decir que parapsicología es la ciencia que se ocupa de estudiar las corazonadas, es decir, aquello que no viene de la percepción, de los 5 sentidos, del pensamiento racional, viene de un otro lado, las corazonadas. Miren qué expresión rica para querer explicar qué es la parapsicología. En verdad, lo parapsicológico ha estado presente en la historia de la humanidad desde siempre. Lo que pasa es que se le fue dando distintas explicaciones. En general, explicaciones de tipo creencial. Estos fenómenos, conocer un hecho futuro, o conocer ahora en este momento algo que está pasando a la distancia sin poder percibirlo, recibirlo de una manera que no sea a través de los 5 sentidos. Eso sería clarividencia. Conocer el pensamiento de otro, telepatía. Conocer un hecho futuro que no puede ser determinado por razonamiento, inferencia lógica, deducción, precognición. O el movimiento de objetos, o la fantasmogénesis. Y todo esto se conoce desde la más remota antigüedad. Lo que pasa es que al pueblo, y acá ya empezamos con una cuestión sociocivilizatoria, sociocultural importante, al pueblo se le decía lo que el poderoso, y el poderoso no era solo el gobernante, también es el que se atribuye poderes divinos, o ser el representante de Dios en la tierra, ese es el poder, le decía al pueblo, para mantenerlo engañado, por supuesto. Entonces, no, esos son poderes que vienen de lo divino. En otras culturas o tiempos, esos son poderes que vienen de lo demoníaco. Y así siguió. Nunca esto lo tenemos nosotros. Esto es algo nuestro, que tenemos que desarrollar, que tenemos que aprovechar. Lo parapsicológico forma parte de la condición humana y es algo distinto de lo físico y de lo psicológico. Bueno, ya vamos a ir, pero yo voy adelantando. Hasta que mediados del siglo XIX, primero en Estados Unidos, luego pasa a Europa, el auge del espiritismo con los médiums. Las personas que decían que se podían comunicar con los desencarnados y entonces traían mensajes de los que están en el más allá. Esto, sobre todo en Estados Unidos, se hizo tan popular que había gente que llenaba los teatros con esto. Entonces, el medium, que además decía que a voluntad podían incorporar el espíritu y hablar con el desencarnado, a ver, entre los que están en la sala, a ver quién quiere hablar, que una señora allá que quiere hablar con su abuela que falleció hace años, bueno, y el medium ahí en el escenario, tu abuela dice tal cosa, a ver usted, señor, etcétera. Y en Europa el espiritismo se hizo algo no solo popular, sino importante, prestigioso. Los intelectuales, la gente de la cultura, de la ciencia,
en general eran espiritistas. Sir Arthur Conan Doyle, el que escribió la saga de Sherlock Holmes, que además era médico, fue un espiritista muy importante. Tan importante que al año siguiente de que él desencarnó, se hace una reunión, un congreso espírita en Londres. Están las fotos de fines del siglo XIX, 1890 y tanto, o un poco antes, y hay adelante, primera fila, una silla vacía, porque era para que el espíritu de Sir Arthur Conan Doyle se sentara ahí y pudiera ver bien. Así eran las cosas. Hasta que un grupo de médicos, químicos, físicos, biólogos, dicen, no, acá hay un error. Esto a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha ido planteando que los demonios, los dioses, ahora los espíritus, estos fenómenos existen, son reales, pero no tienen nada que ver con cosas del más allá, ni de creencias, ni de cultos, ni de religiones. Esta facultad está en nosotros los humanos. 1890 aproximadamente, y ahí se crea The Society for Psychical Research, que todavía existe, la primera institución científica que va a plantear esto es una facultad que los humanos tenemos. A ver, ¿por qué se produce poco? A ver cómo funciona. Y The Society for Psychical Research se hizo una institución tan importante que viajando a Londres, allí habló Sigmund Freud, habló Carl Gustav Jung y muchos otros sabios que hicieron eje en un mayor conocimiento de la condición humana. Pero hasta esa época se le llamaba metapsíquica, prefijo griego meta, lo que está más allá de lo psíquico. No se hablaba de parapsicología, a pesar que el término parapsicología, muy adecuado porque el prefijo griego para significa al lado, o sea, al lado de lo psicológico. Ya acá hay una definición fundamental. La psicología es una cosa y hay otro factor que interactúa con lo psicológico, que es a lo que llamamos parapsicología. Son dos cosas distintas. Aunque, para entender bien la conducta humana, es muy conveniente que aquellos que se ocupan de la conducta humana, de lo psicológico, de lo psiquiátrico, tengan profundos conocimientos de parapsicología. Si no, les falta una pata a esa mesa. El término parapsicología fue pensado a fines del siglo XIX, 1893, 94, si no me equivoco, por un médico francés, Max Dressois, que fue el primero que dice, acá no es metapsíquica, es parapsicología. Sin embargo, ese término no se empezó a utilizar realmente hasta 1930, y acá ya entramos en el campo académico universitario, cuando en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, un matrimonio de doctores en biología, Joseph Banks Rhine y su esposa Luisa, crean el primer, escuchen, laboratorio de parapsicología y la primera cátedra universitaria de parapsicología. Laboratorio, es decir, vamos a aplicar la metodología de la investigación científica para demostrar que los fenómenos parapsicológicos existen de manera indubitable y funcionan de tal y cual modo. ¿Qué les parece? Vamos a hacer aquí la primera pausa del programa y seguimos hablando ya del comienzo de la parapsicología académica universitaria. Pausita. Todas las actividades del doctor Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com.
Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. 1930 entonces, Universidad de Duke, el matrimonio Rhine, que crea no solo la primera cátedra, es decir, se va a enseñar a los universitarios. ¿A cuáles? Era una cátedra libre, a los que quisieran, estudiantes de medicina, de biología, los que quisieran. Se le iba a enseñar parapsicología, pero además se abre el primer laboratorio de parapsicología. ¿Qué significa laboratorio de parapsicología? No es un lugar con retortas y tubos de ensayo, alambiques, no. Rhine dice, no olviden que al fin de cuentas era doctor en biología, así que lo que conocía era metodología de investigación científica, calcular estadísticamente qué probabilidades hay de que por azar o porque intervino una variable desconocida pase esto o lo otro. Entonces, el laboratorio lo que va a hacer es empezar a hacer experimentos a los cuales se ofrecen alumnos de la universidad, muchos de los cuales ni siquiera conocieron el laboratorio, porque la cuestión era hacer las cosas a distancia. Entonces, Rhine le pedía a un grupo de voluntarios, miren, en el laboratorio yo tengo 300 semillas de tal vegetal. Y tengo otras 300 semillas también. En ambos casos están recibiendo la misma cantidad de luz, la misma cantidad de agua, la misma humedad, es decir, las variables intervinientes son las mismas. Un grupo se llama control. Yo les pido que en ese no se metan. Ustedes, a distancia, todos los días, piensen un ratito en estas 300 semillas que yo necesito que ustedes piensen que van a crecer más rápido, que van a crecer bien, que van a crecer con toda fertilidad, que van a crecer como si realmente estuvieran fertilizadas con los mejores fertilizantes. Y eso lo vamos a hacer durante 30 días, por ejemplo, o 10 días o 15 días, varía según el tipo de vegetal, de elemento. Cumplido el plazo, la cosa era muy simple. Vamos a medir cada una de las ramitas que creció, la hojita que creció en cada una de las 300 semillas. Es un trabajo tanto de control como de aquella donde se hacía la experiencia. Y después vamos a analizar si hay coincidencia, la suma total es más o menos la misma. O si hay una diferencia, lo que se llama una diferencia que va más allá de lo esperable por azar. Es decir, ha intervenido una variable desconocida. Sea porque crecieron más que lo esperable por azar, o porque crecieron menos, entonces hubo un factor que inhibió lo opuesto a lo que se pedía. Rhine empezó a hacer estas experiencias y con los resultados empezó a escribirle a sus colegas. Por favor, repitan esto porque lo que estoy encontrando es asombroso. Salvo algunos casos donde fue sin significación, Rhine encontró que esas semillas objetivo en las cuales había actuado a distancia esos alumnos que ni siquiera conocían dónde estaba el laboratorio, pero ni habían estado allí, pero que les pidió a ustedes todos los días un ratito, cada uno por su lado, un grupo de alumnos, 20, 30, que se conocían ahí en la universidad, pero tampoco es que se reunían los 30 a hacer una usina mental, nada de eso. Y resulta que había una cantidad de casos donde estas semillas realmente habían sido fertilizadas por un factor desconocido
y habían crecido significativamente más que control. Algo había actuado, las había fertilizado, pero no era ni el agua, ni la humedad, ni el aire, ni la luz. Evidentemente era el factor parapsicológico, lo que llamamos en parapsicología la acción psiquinética, es decir, el factor parapsicológico actuando a distancia, pero actuando a distancia, a veces cerca también, pero actuando sobre lo exterior, lo perceptible, en este caso las semillas. Rain continuó y un día obtuvo unos resultados rarísimos. Las semillas control habían crecido mucho menos que lo esperable por azar, muchísimo menos que control. Es decir, algo había inhibido el crecimiento de esas plantas. Rain se puso a investigar qué había pasado con sus voluntarios. Era que habían estado en el mes y medio de exámenes finales. Estaban nerviosos, estaban tensos. En vez de cumplir con lo pedido, que crezca más que control, había inhibido. Yo me detengo unos instantes acá para que reflexionemos todos. ¿Ustedes toman noción de lo que implican estas investigaciones que después fueron repetidas en distintos lugares, en distintas universidades, incluyendo acá en la Argentina, en el Instituto de Parapsicología que tuvo la Universidad Privada Universidad El Salvador, que estuvo a cargo del licenciado y sacerdote jesuita Enrique Novillo Paulí, de quien yo también he sido alumno y discípulo? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? Porque esto tiene connotaciones con cuestiones de las que se viene hablando desde hace milenios en la humanidad. El humano con capacidad, con un factor, yo no digo ni siquiera energía ni potencial porque desconocemos lo que es. Hasta ahora nadie ha dicho vibra en tal frecuencia. Desconocemos lo que es, quedó claro. Pero actúa. Y puede actuar favoreciendo un crecimiento o inhibiéndolo. Tanto Rain como investigadores de otras universidades fueron más lejos. Contaron con un buen presupuesto económico, pudieron ir más lejos. Entonces hicieron unos experimentos que hoy estarían en discusión, ya lo sé, pero en ese momento se aceptaban. Una cantidad de cobayos a todos los cuales se le hacía una herida idéntica. Con un aparato se los lastimaba y se les hacía una herida sangrante. 20 cobayos control, 20 cobayos objetivo. Y el pedido era que objetivo, los animales que están en objetivo, se curen, cicatricen, no haya infección mucho más rápido y eficazmente que control. Fue así. En varios casos fue así. Alguno que otro no, pero en la mayoría de los casos fue así. Pero también ocurrió lo mismo. Cuando esos voluntarios que tenían que pensar un ratito todos los días, cada uno cuando pueda, estos animalitos que me los estoy imaginando, ni siquiera los conozco, no estuve, no los toqué, no es transmisión de energía de las manos, nada. A distancia. Que cicatricen, que curen, que no se enfermen, que no se infecten. Funcionaba. Estaba actuando una variable interviniente, desconocida. Eso lo tenemos nosotros, todos los humanos. Pero cuando se hicieron los mismos experimentos, estando los alumnos voluntarios con los nervios, las tensiones de exámenes finales, situaciones específicas de la universidad, resulta que las heridas tardaron más en cicatrizar que control, hubo infecciones. ¿Ustedes comprenden lo que estamos hablando?
Esto empezó a repetirse en muchísimos lados, a investigarse. Yo tuve, bueno, después esto sigue a tal punto que aparecen cantidad de universidades con cátedras de parapsicología, ya vamos a hablar de eso. Pero yo tuve la oportunidad de hablar con Edgar Mitchell, personalmente, tomando té. Solos, la traductora y la grabación. Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14, que públicamente reconoció que hizo experimentos extrasensoriales, clarividencia y telepatía, lo que se llama percepción extrasensorial general, con algunas personas que estaban en los Estados Unidos y no se conocían entre sí. Se hicieron una serie de estudios que están publicados en la revista de The Society for Psychical Research. Y lo que se observa es que justamente por el estado de estrés, imagínense, Edgar Mitchell estaba en la cápsula Apolo 14 a 300.000 kilómetros de distancia, 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra, y en ese momento se pone a hacer el experimento que era mirar una secuencia de imágenes y que los que estaba previsto en Estados Unidos, que no se conocían entre ellos, anotaran qué es lo que veían. Y se advierte que efectivamente los resultados van en contra de lo esperable por azar. Algo actuado, pero ha actuado en contra. No es que hubo más coincidencias que las esperables por azar. Hubo muchísimas menos que las esperables por azar. Una vez más, la tensión, el nerviosismo inhibe el resultado y los cambia. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa lo que estamos hablando? Vamos a hacer la segunda pausa del programa, estamos proveyendo el programa y seguimos hablando. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Hago una pausa momentánea. Estamos acá riendo en el estudio con el equipo de producción porque les estaba contando antes de empezar el programa a ellos y se siguen acordando una cuestión tanto humorística, pero se las voy a contar, vamos a compartir. Hoy, tipo 5 de la tarde, estoy reunido con algunos periodistas que me estaban haciendo una entrevista por un nuevo libro que yo acabo de publicar. Ya después les voy a contar. 5 de la tarde. Y uno de ellos me dice, doctor Las Heras, yo no soy de acá, pero no almorcé, apenas si desayuné. ¿Habrá algún lugar a esta hora que pueda ir a almorzar 5 de la tarde? Entonces le digo, yo tengo la respuesta. Le pregunté a los otros, estábamos en mi estudio, a pocas cuadras de donde ahora voy a decir. Y entonces le digo, ¿ustedes también están con...? No, yo no, me tomaría un café. Bueno, yo una cosita, unas medias lunas. Bueno, le digo, yo tengo el lugar. Se quedaron mirándome porque me... ¿Qué? ¿El mismo lugar donde el amigo va a almorzar a las 5 de la tarde? Yo puedo tomar el café y yo voy a tomar el café con leche con media luna. Van a quedar todos contentos y satisfechos. ¿A dónde me lo llevé? Calle Sarmiento, 1334. Restaurante y confitería del Club del Progreso. Dije 5 de la tarde. El que quiso tomar el café con leche con medias lunas, así lo hizo. El que quería el café, 2 vasitos de agua tónica, y el que quería almorzar. Hay de todo. Hay una merienda que es un almuerzo o una cena. Y ellos se reían porque cuando supieron el precio, le digo, vos te reís porque todo esto es el precio de 3-4 porciones de pizza en la Avenida Corrientes. Sí, doctor Las Heras, es verdad.
Muchachos, no se pierdan a cualquier hora, porque además no importa si hay movilización, entras en ese edificio majestuoso, maravilloso, estás aislado, estás tranquilo. Si el día estás lindo, te vas a donde están los jardines. Una maravilla. El restaurante del Club del Progreso, ahí en Sarmiento 1334. Dije bien, ¿no? Sí. Pero porque se los recomiendo, dije la vez pasada y lo vuelvo a decir, no es publicidad. Las cosas bien hechas, las cosas buenas, hay que difundirlas. Te atienden bien, hay sonrisa, buena onda, nadie te apura. Una maravilla. Restaurante del Club del Progreso. Y quedaron muy contentos mis entrevistadores, por eso acá nos estamos riendo. Continúo con el tema de la parapsicología. Para esas fechas, yo ya voy a hablar de 1970, había numerosas cátedras universitarias de parapsicología en todo Occidente, porque quedaba claro que ahí había algo que no solo había que estudiar, investigar, sino además difundir. Por ahí les va a llamar la atención cuando yo les diga que en la Argentina llegó a haber 6 cátedras universitarias de parapsicología. Una en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del doctor Ricardo Musso, a quien también conocí, traté, escuché, aprendí, debatimos. Otra en la Universidad del Museo Social Argentino, el doctor Harold Horwitz, a quien también conocí. En la Universidad de Bahía Blanca, en la Universidad del Litoral, hoy Universidad de Rosario, y en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, donde la cátedra de parapsicología, que yo ejercí también, fui uno de los profesores, era materia obligatoria de 5º año para recibirse de psicólogo. No se podía recibir de psicólogo sin aprobar la materia obligatoria de 5º año, parapsicología. ¿Por qué? Esto lo hablamos mucho con el rector y fundador de la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, el filósofo Miguel Herrera Figueroa, y el decano de psicología de la Kennedy en esa época, el doctor Humberto Miguel Bono. Ambos ya no están en este plano. Y ambos nos decían lo mismo cuando nosotros, entusiastas de la parapsicología, estamos tan contentos de que pudiéramos ejercer la cátedra, hacer investigaciones, la universidad participaba en los congresos, y ellos me decían, pero Las Heras, cualquiera que se ocupe de la condición humana, sea antropólogo, médico, pero sobre todo un psicólogo, sociólogo, psicólogo social, pero sobre todo un psicólogo, si no está formado en parapsicología, hay una cantidad de cosas que no va a entender de la persona que lo va a consultar. Tanto es así que, por ejemplo, Carl Gustav Jung, cuando hace la clasificación de los sueños no compensatorios, lo que se llama en psicología sueños no compensatorios, él habla de sueños anticipatorios, entre otros, sueños anticipatorios, sueños en paralelo, sueños parapsicológicos y sueños proféticos. Los sueños anticipatorios no tienen nada que ver con lo parapsicológico. Jung lo señala muy bien. Sueño anticipatorio es la capacidad que tiene mi psiquismo inconsciente para advertir cosas que mi conciencia está ocultando o no se atreve a concientizar, pero que a través de un sueño llega el aviso. Un aviso donde en el sueño estoy por hacer tal o cual negocio y la gente de mi confianza me traiciona, me van a estafar. Me despierto sobresaltado. Digo, pero mira qué sueño tuve, que me iban a estafar estos. Y repentinamente me acuerdo que yo estoy por hacer un negocio con una gente que recién conozco. Este sueño no me estará diciendo algo que mi conciencia, mi entusiasmo y demás no está viendo. A ver, voy a averiguar bien los antecedentes de esta gente. Uy, sí son estafadores. Eso no tiene nada que ver con la parapsicología. Esas son las capacidades de nuestro psiquismo. Jung lo llama sueños anticipatorios. Pero después habla de sueños parapsicológicos. Y ahí claramente
se refiere a sueños clarividentes, sueños telepáticos, sueños precognitivos. Esas dos familias que está bien investigado, que en cada una de ellas, una francesa y una alemana, meses antes de que zarpara el Titanic, y esta gente había comprado ya los boletos, todo, pero uno de ellos en cada familia se despierta con la pesadilla, en un caso, de que el vapor chocaba contra una montaña blanca que había en medio del océano, un iceberg. El otro sueño es directamente que sale algo de abajo del agua, como una piedra grande, choca, se hunde, entonces esta persona dice yo no viajo, y los demás dicen yo tampoco. Bueno, salvaron sus vidas, pero además de eso, este es un sueño precognitivo, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser obtenido por inferencia, razonamiento o deducción lógica. Y luego los sueños telepáticos. He soñado con tal que hace tanto tiempo que no lo veo y soñé que estaba muy contento porque acababa de hacer tal cosa que lo hacía tan feliz. Así que decido llamarlo. Lo llamo. Acá estoy de vuelta, mirá, 3 años sin vernos, pero sin saber nosotros, pero tuve este sueño. Y el otro que contesta, es que eso me pasó realmente. Estoy así de feliz porque me pasó eso. ¿Cuándo? Ayer. Captación telepática. Pero a su vez, Jung habla también de los llamados sueños en paralelo. Son 2 o más personas que en una misma noche sueñan lo mismo, más de una vez sin conocerse. Telepatía. Y luego Jung habla de los sueños proféticos. Ahí tiene que ver con lo precognitivo, pero no ya de una persona, sino de una cultura, o, si lo reducimos, de una familia. Alguien que sueña algo precognitivo, pero que afecta a toda una familia, interviene en la familia, o una cultura. Jung, que había estudiado mucho porque había ido al África en más de una ocasión, estuvo en la India también, donde le dieron un doctorado honoris causa. Entonces estudió mucho estas culturas y advirtió la importancia que alguno del grupo cultural soñara sobre el futuro del grupo entero. Y eso lo llamó sueños proféticos. Así que imagínense, solo hablando de sueños, la importancia de que en el campo de la psicología, de la psiquiatría, se conozca la parapsicología. Porque si no, es verdad, es lo que decía Herrera Figueroa, el doctor Bono, la mesa le falta una pata. Ahora, a la pregunta de por qué los humanos no usamos el factor parapsicológico habitualmente, la respuesta es simple, simplísima. Un poco estaba al principio. Si desde lo más antiguo lo que el pueblo recibió es esas son cosas de dioses, ustedes no pueden. Esas son cosas de demonios, ustedes no pueden. Esas son las cosas de los espíritus de los muertos, ustedes no pueden. Esa programación negativa de vos no podés, que viene de generaciones sin generaciones, es obvio que hace que el factor se inhiba. ¿Dónde hemos visto, y esto no nosotros, ya desde The Society for Psychical Research, fin del siglo XIX para acá, quiénes son las personas que tienen esta facultad habilitada? Siempre suele ser alguien que en su familia había otro que también tenía esas facultades habilitadas. Entonces, el haber nacido en ese contexto, esto se puede. Si lo podía el tío José, ¿por qué yo no? Si lo podía la tía María, ¿por qué yo no? Si lo podía mi abuela, ¿por qué yo no? Claro, porque en esa familia se podía. Nadie me dijo que no se puede. Ahora, de todos modos, aún en esos casos, el fenómeno es espontáneo y errático. O sea, puede producirse con frecuencia, pero no es
que cada media hora dígame tal cosa y ya le contesto, adivino, hago la precognición. No, no es voluntario, es espontáneo y errático. Y hay gente que se ayuda con elementos externos, una foto, un mapa. Todo esto ha sido investigado. Claro, frente a estas investigaciones, allá hablo de los años 50, 60, 70 del siglo XX, inmediatamente los gobiernos, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia empezaron a ocuparse de esto. Era una maravilla. Si podemos desarrollar esto a voluntad, nos metemos en la cabeza de tal gobernante y no solo conocemos qué es lo que él está pensando, imaginando, sino hasta le podemos enviar una información. Si, como vimos, se puede hacer una transmisión telepática o clarividente desde el Apolo 14, 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra, con 3-4 personas que están en Estados Unidos, y hubo una experiencia más, si recuerdo bien, en 1957, el Nautilus, que era un submarino atómico norteamericano que pasaba debajo del casquete polar ártico, y ahí se interrumpían las comunicaciones. Las comunicaciones inalámbricas, artificiales, creadas por nosotros, se interrumpían todas. ¿Cómo mantener una comunicación? Bueno, vamos a intentarlo, dijeron la Marina de los Estados Unidos, vamos a intentarlo con gente que tiene desarrollada esta facultad. Ponemos a uno dentro del submarino, otros que están en tal y cual base, a ver si hay comunicación. Se filtró la información. Aquí en la Argentina, yo buscando en las hemerotecas lo vi, por ejemplo, el diario vespertino de 1957, La Razón, lo publicó en primera página. Hubo comunicación parapsicológica, es decir, telepática. Pero con el paso del tiempo, todo esto no solo se fue dejando fluir, vamos a decirlo así, que si ustedes me preguntan ahora, me dicen, bueno, ¿y hoy cuántas cátedras? ¿Saben que ninguno? No hay más cátedras universitarias de parapsicología, no hay más laboratorios. Los que seguimos investigando lo hacemos en forma privada. Qué raro, ¿no? ¿Qué se estará ocultando para que algo tan valioso y clave en la condición humana ahora repentinamente se haya diluido? Les dejo a ustedes reflexiones al respecto. Vamos a la última pausa del programa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Y obviamente vamos a mencionar a Leonardo Giusti, que ahí en los controles dicen que es medio pulpo, porque toca una que ataque, pero hace que el programa salga bárbaro, así que Leonardo, gracias, te necesitamos. Y hablando de libros, tengo acá varios libros que me han llegado y que voy a agradecer. Sí. Adrián Ducart, este libro de poemas que ha tenido la gentileza de regalarme y dedicarme, con el cual ha ganado el premio de poesía que otorga anualmente la Fundación Argentina para la Poesía. Adrián Ducart, muchas gracias. Unos poemas que realmente me han movilizado. Y hablando de poemas, no regalo adjetivos, me han movilizado. Y poemas también, Carlos Penelas, querido amigo,
admirado amigo, multipremiado, periodista, escritor, poeta, sobre todo poeta. Pero fíjense el título, Soliloquio del desvelo. Soliloquio es un término que ya ni se usa. Qué buen título. Cómo la poesía tiene que abrir la mente. Soliloquio del desvelo. Carlos Penelas. Agradecidísimo. También acá unos poemas. Este es de Editorial Duncan. Alain Ranier me mandó de regalo también una dedicatoria que agradezco mucho. Alain. Los guardianes de los sueños y las vidas pasadas. Libro voluminoso en todo sentido. Los guardianes de los sueños y las vidas pasadas. Libro voluminoso en todo sentido porque lleva a pensar, a reflexionar. Este tema de las vidas pasadas, que ahora está muy de moda, es también un tema que hay que estudiar, analizar bien. Se está haciendo sobre todo desde la psicología. Las corrientes de psicología de lo inconsciente, por supuesto, las que siguen lo que fundó Sigmund Freud, amplificó Carl Gustav Jung. Sí, porque además esas posibles, entre comillas, vidas pasadas, más de una vez pueden estar siendo informaciones que uno recibe por vía telepática o cosas que nos han transmitido cuando éramos chicos, nuestros antepasados que después desencarnaron. Uno dice, ¿cómo me va a influir el abuelo si yo tenía 2 años de edad cuando él desencarnó? Estaba mirando mi WhatsApp porque alguien que nos está escuchando me dice, doctor Las Heras, ¿por qué usa tan seguido el término desencarnó? Porque estoy convencido que la vida continúa después que perdemos, como decía Platón, el fardo de carne. Voy a repetir a ese filósofo del cual tampoco se habla muy poco, Mario Rodríguez Cobos, más conocido por Silo, cuando él nos decía, conversaba mucho con él, aprendí mucho con él en reuniones privadas, allá en su casa en Chacras de Coria, en otros lugares. Y yo le preguntaba esto, ¿qué pensaba él de vida después de la muerte, estas cosas? Y él me decía, Antonio, si el sentido de la vida fuera la muerte, ¿qué sentido tendría la vida? Y como decía Platón, uno está vivo antes de encarnar y cuando descarna, o sea, pierde el fardo de carne, la traducción del griego antiguo de Platón, fardo de carne, ven algo despectivo, ahí vuelvo a estar libre. Ahora estoy limitado a esto, estoy aprendiendo, estoy haciendo una evolución. Y Carl Gustav Jung iba en la misma línea, porque también vamos a hablar de Jung en algún momento. Este año se cumplen 150 años del nacimiento de Carl Gustav Jung. Voy a dar un curso de 2 clases sobre Carl Gustav Jung en la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, por ejemplo. Así que vamos a estar muy activos. Lo que Jung realmente propone es mucho más allá de un psicoanálisis, una psicología. Jung lo que propone es un entrenamiento. Por eso él dice, yo no tengo pacientes, tengo la gente que trabaja conmigo. Es un entrenamiento. Para lo que Jung llamó el principio de individuación. ¿Qué es el principio de individuación? El principio de individuación es que cada persona pueda convertirse en única e irrepetible, no en una copia. No en lo que los demás esperaban de mí o están haciendo de mí o los estímulos externos me están llevando. No. Eso Jung lo llamó el principio de individuación. Y a la pregunta de sus alumnos, esto está todo publicado, de si la individuación continuaba durante toda la vida, Jung dice sí, por supuesto. Y agrega, sí, no solo durante toda la vida, después de morir también. Claramente Jung nos estaba diciendo con eso, no se vayan a creer esto de que la vida termina cuando se pierde el fardo de carne. Todos estos sabios, todos estos pensadores profundos coinciden en eso. Qué interesante.
Bueno, tal como decía la publicidad, ya vamos a hablar también de masonería, porque me preguntan mucho. Mi libro Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política, donde entre otras cosas demuestro que la masonería no es algo que hay un gran maestre, un gran masón universal moviéndolo, no, es otra cosa. Y, por supuesto, el libro que recién acaba de aparecer. Por ahora solamente está a la venta en la cadena de librerías Cúspide. En la web de Cúspide pueden pedir para envío a domicilio. Un libro que, soy consciente, va a generar preguntas, ideas, controversias y estoy dispuesto a dar todos los debates necesarios. El libro se llama Juan Domingo Perón, Maestro Masón. Esto es algo que varios historiadores de la masonería algo han dicho. Por ejemplo, el famoso dirigente socialista, periodista, masón grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, el doctor Emilio J. Corbière, en algunos de sus libros, que todavía se consiguen, libros que han sido bestseller, señala la posibilidad de que Perón haya sido masón, iniciado en tal o cual lugar, y otros masones también lo han dicho. Pero yo lo que busqué es hacer todo un trabajo histórico, de indagación, de investigación, y algunos me decían, pero, y está en el libro, pero si en algún momento el mismo Juan Domingo Perón señaló que la masonería estaba en contra de él, claro, porque el hecho de que una persona sea masón no significa que determinadas logias no piensen distinto, no actúen distinto. Por otro lado, Juan Domingo Perón hizo lo mismo que Sir Winston Churchill, que también era masón. Aprovechó esos conocimientos, las relaciones y demás, para su progreso personal, para desarrollarse intelectualmente, filosóficamente, pero no para ir a concurrir a una reunión ritual en un templo. Obviamente hablo de Licio Gelli, hablo también en mi libro Juan Domingo Perón, Maestro Masón, hablo también de Daniel, Lópezito, López Rega, que hasta firmaba, y está la foto en el libro, hasta firmaba, en su firma ponía 3 puntos, como ponen los maestros masones. López Rega jamás fue ni siquiera aprendiz masón, ni ingresó jamás a la masonería. Y ahí también lo documento. Es decir, es un libro que he buscado esclarecer la condición masónica de Juan Domingo Perón, donde recibió el grado de maestro, que fue en Italia, cuando estaba destinado allí, donde se inició, etcétera, todo, los vínculos con Licio Gelli, ciertas otras cosas, e inclusive un capítulo para explicar por qué la profanación de las manos del general Perón de su tumba. Eso también se puede explicar masónicamente. Ahora tenemos mucho para hablar, se nos va el tiempo. Cierto, se está acercando el 21 de abril, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de ese santón bonaerense que fue Francisco Pancho Sierra. Yo he escrito una biografía, para los que les interese, Pancho Sierra, el recero del infinito, del Grupo Argentinidad también. Pero más allá de eso, Pancho Sierra es una personalidad interesante para analizar desde lo parapsicológico, desde lo espiritual, desde lo antropológico, desde lo psicosocial. Y ya les digo, el 21 de abril cumple un nuevo aniversario de su nacimiento, ocurrido en 1831, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Pergamino. Sus restos mortales están en el cementerio de Salto Argentino. Así que el domingo 20 de abril, vayan agendando, el domingo 20 de abril, en el Centro Cultural Argentinidad, que está en San Telmo, Balcarce 722, con entrada libre y gratuita. Voy a dar una conferencia
sobre Pancho Sierra, interrogándonos, ¿un curador espiritual? Porque la gente que tiene facultades extrasensoriales parapsicológicas facilitadas, es decir, con frecuencia, pueden ayudar a otros a curarse, a sanarse. Y Pancho Sierra fue un ejemplo. Ahora, ¿por qué Pancho Sierra puede hacer esto? Un tipo que nace en una familia muy acomodada, tiene campos, estancias, y un buen día, en la mitad de su vida, a los 30 años, algo ocurre que lo moviliza y se transforma en este hombre del espíritu, de la trascendencia, que busca ayudar a los demás. Eso lo voy a explicar, están todos invitados a entrada libre y gratuita. Un lugar lindo, domingo, San Telmo, no este domingo sino el otro, domingo 20 de abril, 17 horas, en el Centro Cultural Grupo Argentinidad, Balcarce 722, ahí vamos a hablar de Pancho Sierra, una personalidad extraordinaria, igual que la Madre María, de la cual también tengo una biografía escrita. Se nos está acabando el tiempo, así que plena semana tengamos, regresamos aquí por Radio Cultura. Gracias a las autoridades de Radio Cultura por darme todo este espacio para expresarme con total libertad. Pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo. Un luminoso abrazo. Hasta el miércoles que viene, apenas pasadas las 20 horas. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.